¿No? Y la mañana revisé esto para tener una idea, hacer un reforzamiento de algunos de los apartados que tiene el tema del capítulo 53. Muy bien, capítulo 53 nos trata sobre el sentido de la audición. El oído tiene la capacidad de poder recibir las ondas sonoras, de distinguir las frecuencias que vienen y transmitir información auditiva hacia el sistema nervioso central, para que posteriormente se descifre toda información con sus características, los rasgos de los sonidos a nivel de la corteza cerebral. Y para comprender un poquito más el sentido del oído, vamos a ver acá las tres partes que tiene el conjunto, o digo el oído, que tiene el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo tiene en su estructura anatómica el pabellón auricular que favorece la captación, la recepción de las ondas sonoras. Este ingresa a través del conducto auditivo externo. Luego entramos a la parte conocida como el oído medio. El oído medio está formado por una cadena de huesecillos que estarían el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? El martillo, su parte más distal, se conoce como manubrio. El manubrio está en contacto con la parte central de la membrana timpánica, ¿no? Y en este punto de la parte central se va a insertar este músculo conocido como el músculo tensor del tímpano. ¿Para qué? Para que lo mantenga tenso la membrana timpánica, de modo tal que cuando llegan las ondas sonoras, esta pueda vibrar y estas ondas vibratorias se van a transmitir a las otras estructuras. Sin embargo, debemos recordar nosotros de que la articulación del martillo y el yunque es a través de unos ligamentos bastante pequeñitos, diminutos, que hacen que esto actúe como si fuese una sola palanca, ¿no? O sea, por ejemplo, el martillo puede arrastrar esos movimientos porque están bastante estrechos de esto. Por lo tanto, estas se mueven como si fuesen una sola palanca, ¿no? Arrastra a la una y a la otra. Pero también la parte distal del yunque se va a articular con la cabeza del estribo. Y el estribo es su parte, el estribo tiene una cabeza y tiene una base. La base del estribo va a alojarse en la cóclea, sobre todo a nivel de la ventana oval, ¿no? La cóclea, su interior tiene líquido, ¿no? El líquido coclear. Y la cóclea corresponde al oído interno. Fíjense ustedes, la cóclea es donde tiene lugar la generación de los impulsos nerviosos. Cuando llegan las ondas vibratorias, van a generar a nivel sobre todo del órgano de Corti, donde hay unos receptores nerviosos, y van a generar impulsos nerviosos que van a transmitir a través del nervio coclear, ¿no? Ya sabemos que van a transmitir hacia la corteza cerebral. Pero sin embargo, acá en el oído interno, también aprovechando esto, aunque no hace mención el libro, tenemos acá otra estructura que es el vestíbulo. En realidad, el vestíbulo y la cóclea se conoce como laberinto membranoso. Este laberinto membranoso de la cóclea es la encargada de transmitir la información auditiva, ¿no? O sea, todo lo que escuchamos. En cambio, el vestíbulo cumple una función importante que consiste en el mantenimiento del equilibrio corporal y también el movimiento de la cabeza. O sea, la cabeza se puede encontrar en forma vertical
o también puede estar en forma, cuando uno se recuesta, está en forma inclinada, o cuando una persona da volteretas, también la cabeza puede. Por lo tanto, toda esa información se va a transmitir. ¿Para qué? Para mantener en equilibrio constante el equilibrio corporal, ¿no? Y entonces toda esa información es enviada a través del vestíbulo por este nervio. Este nervio sería el nervio vestibular. Por lo tanto, el vestibular y el coclear forman el octavo craneal. Bien, vamos a ver nosotros las características de la transmisión nerviosa. Hemos señalado que el estribo del martillo está insertado en la parte media, pero a la vez este músculo tensor del tímpano va a traccionar de forma tal que lo mantiene bastante tenso. Entonces, cuando llegan las vibraciones o las ondas sonoras, estas se pueden mover hacia adentro o hacia afuera en esta vibración por las ondas sonoras. Pero vamos a hacer mención nosotros al ajuste de la impedancia. Este término es un poquito dificultoso para comprender. El ajuste de la impedancia nos indica que, antes de eso quisiera explicar un poquito la parte de la ventana oval. Fíjense ustedes, donde comienza la cóclea se encuentra la ventana oval, donde descansa la base del estribo. ¿Qué es esta la base del estribo? El estribo es esto de acá. El estribo, en el contorno de sus bordes, tiene un ligamento. Este ligamento es un ligamento angular, ¿no?, que está al contorno, y esto puede desplazarse hacia adelante o puede desplazarse hacia atrás. Entonces, este estribo es esto, y la cabeza estaría articulada con el yunque. Por lo tanto, esta se desplaza hacia adelante o también hacia atrás. Entonces, este ajuste de la impedancia consiste en lo siguiente. Normalmente, cuando hay vibraciones y la membrana timpánica se introduce un poco, entonces esto va a haber una ampliación de movimiento. O sea, la base del estribo se va a dirigir hacia adelante. Pero cualquiera diría que la fuerza del movimiento del martillo y del yunque va a poder ampliar este movimiento. Entonces, la ampliación de este movimiento está reducido. Pero sin embargo, ¿qué función cumple la cadena de los sencillos de este sistema auricular? El sistema auricular lo que va a hacer es aumentar, si bien es cierto que no va a favorecer el recorrido o la ampliación, o el recorrido de la distancia de la base del estribo, no amplía, por el contrario reduce, pero aumenta la fuerza de empuje, esta cadena de huesecillos. Y esta fuerza de empuje equivale más o menos a 1.3 veces más de lo normal. Bien, entonces hemos indicado entonces que el movimiento del tímpano con estos huesecillos no va a permitir un mayor desplazamiento, pero sin embargo va a haber mayor fuerza de empuje, y la fuerza de empuje es más o menos 1.3 más por la presencia de esta cadena de huesecillos. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta que toda la superficie de la membrana timpánica es igual a 55 milímetros cuadrados y la base del estribo es igual a 3.2 milímetros cuadrados, vemos la diferencia que es de 17. Estos 17 se multiplica por 1.3 y eso nos indica 22. Por lo tanto, la fuerza de empuje en este ajuste de la impedancia, la fuerza de empuje es igual a 22 veces. El total de la fuerza de empuje es 22 veces más. Entonces,
Esa es la ventaja que tiene la cadena de huesecillos pues, del sistema ocicular. Cuando la membrana timpánica está, si bien es cierto que no va a haber no va a haber una ampliación del recorrido hacia adentro, pero aumenta la tasa de empuje. Por lo tanto, si habría ausencia del sistema ocicular, es decir, que si no habría esta cadena de vocecillos, solamente las ondas sonoras sería imposible de que pueda movilizar los líquidos que están dentro de la cóclea. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una fuerza de empuje, la base del estribo se viene hacia adelante y también el líquido presente dentro de la cóclea también va a ser desplazada hacia adelante. Esto sería por la presencia de estos huesecillos. Pero si no habría los huesecillos, entonces solamente las ondas sonoras no tienen la fuerza suficiente de empuje, por lo tanto habría una reducción de 15 a 20 decibeles. Se dice decibelios, lo correcto es decir, la unidad de medida del sonido es en decibelios. Entonces, si no habría presencia de tímpano y de huesecillos, entonces se reduciría de 15 a 20 decibelios el sonido de estas ondas sonoras, que eso equivale a un nivel de una voz intermedia. Por ejemplo, en el tono que estoy hablando es un nivel intermedio de voz. Entonces, un nivel intermedio de voz a una voz apenas perceptible, esa diferencia más o menos equivale de 15 a 20 decibelios. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende o no? Bueno, entonces ya sabemos que solamente las ondas sonoras, cuando se transportan, cuando no hay esta cadena de vocecillos, tampoco el tímpano, entonces en el espacio del oído medio, las ondas sonoras se transportan por el oído medio como ondas sonoras en el vacío, ¿no? Pero no es suficiente para poder tener una fuerza de empuje. Pero gracias a estos huesos, a estos huesecillos, va a haber una mayor fuerza de empuje, por lo tanto va a haber mayor vibración. Vamos a ver más adelante que va a haber vibración de una lámina, llamada la lámina basilar. Pero decía yo de que si no habría esa cadena de vocecillos, entonces podría disminuir de 15 a 20 decibelios, que equivale aproximadamente como de un tono de voz intermedio a una voz apenas que se pueda percibir. Eso podría ocurrir en esto. Muy bien, entonces hemos visto que es imprescindible la cadena de vocecillos para que haya un ajuste de la impedancia, para que pueda aumentar un poco más la fuerza de empuje o el desplazamiento de la base del estribo, para que pueda mover el líquido que se encuentra y pueda desplazar hacia adelante. Bien. Vamos a ordenar bien. Acá vamos a hacer mención a un reflejo que se conoce como el reflejo de la atenuación o el reflejo timpánico. Normalmente, cuando estamos nosotros sometidos a un ruido intenso, puede ser la explosión de un petardo, podría ser cualquier otro ejemplo de un ruido bastante intenso, puede provocar una lesión o un daño de la cóclea. Entonces, cuando hay una explosión o un ruido bastante intenso, va a ocurrir en un periodo de latencia de 40 a 80 milisegundos, va a haber la siguiente respuesta. ¿Para qué? Para proteger, para proteger sobre todo a la cóclea, para que no provoque daño. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un ruido bastante intenso? Va a haber contracción del músculo estapéleo. Fíjense ustedes, el músculo estapéleo se va a insertar en el estribo.
Y cuando se contrae este músculo por un ruido elevado o fuerte, entonces la parte del estribo se corre hacia atrás, ¿no? Por la contracción del músculo del estapedio. Pero también va a haber una contracción del músculo tensor del tímpano. Y normalmente esta se mantiene en una contracción constante, pero va a aumentar un poco más la contracción ante un ruido intenso. Y cuando se contrae, entonces el tímpano con los huesecillos se desplaza hacia adelante y esto de acá se desplaza hacia atrás, de modo tal que toda esta estructura se va a compactar más, va a haber mayor rigidez y de esa manera va a impedir que un ruido bastante elevado pueda ser transmitido a través de esta cadena de huesecillos. Por lo tanto, ese reflejo se conoce como reflejo de atenuación. Y este reflejo de atenuación es para evitar que haya un daño, es un protector de la cóclea, ¿no? Impide que las ondas de los sonidos fuertes afecten a los órganos cocleares. Entonces, ante ese ruido intenso, va a haber ese mecanismo de protección donde ocurre la contracción del músculo estapedio y del músculo tensor del tímpano. Sempre quando hace una compresión, ¿qué causa a dolor? Por eso, cuando nosotros estamos, en ese momento estamos escuchando normal, los ruidos no son fuertes, pero cuando de pronto escuchamos un bocinazo de una movilidad, hay camiones grandes que bocinan fuerte o puede haber reconstrucción de tanto. Eso puede causar daño. Vamos a ver más adelante unas células ciliadas que son unas neuronas que se pueden dañar. Entonces, para evitar ese daño, el organismo, como un mecanismo de defensa y de protección, produce la contracción de estos dos componentes, de este músculo estapedio, para que la base del tímpano no vaya adelante, más bien venga atrás. Por la contracción, contrae, entonces eso se viene acá atrás, hacia atrás. Y esto de acá también estaba contraído, pero se contrae un poco más. La que se contrae más va a estar este músculo estapedio, pero también se contrae más, de modo tal que esto se va a aproximar y va a haber mayor rigidez. Y cuando hay mayor rigidez, las ondas sonoras atraviesan con dificultad y de ese modo no va a provocar daño no va a provocar daño de la cóclea. Entonces, un modo de protección. Sí, de esa manera, la contracción de estos dos músculos protegen para que no haya daño de la cóclea, ¿no? Además nos dice de que de un nivel intermedio bastante elevado hasta un nivel donde apenas se escucha el sonido, son más o menos 30 a 40 decibelios. Entonces, cuando hay mucho ruido, se va a reducir los decibelios para que no provoque daño. Bien, entonces eso es lo que respecta a este reflejo timpánico o reflejo de la atenuación. Vamos a entrar a ver lo que es la cóclea. La cóclea, que muchos lo conocemos como el caracol. Bueno, en el colegio ustedes aprendieron como caracol o también como cóclea. Normalmente la cóclea son tres conductos espiralados que tienen, si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a poder apreciar así, ¿no? Y vamos a ver que la cóclea en su interior tiene tres conductos o tres rampas. Una rampa sería la rampa vestibular, la otra rampa sería la rampa coclear y la otra sería la rampa timpánica. Entonces, entre estas rampas o conductos, este conducto vestibular y el conducto coclear, entre ambas hay una membrana. Esta membrana se llama la membrana de Reissner, ¿no? O sea, la membrana de Reissner separa el conducto vestibular del coclear, pero una membrana bastante delgadita que veremos más adelante no le repercute tanto porque no va a interferir en la transmisión de las ondas sonoras o las ondas vibratorias. Vamos a ver enseguida eso.
Y acá tenemos otra membrana. Esta membrana se llama la membrana basilar o lámina basilar. Esta membrana basilar en su superficie va a mantener acá al órgano de Corti. Y el órgano de Corti tiene neuronas, dos tipos de neuronas conocidas como células ciliadas externas y células ciliadas internas, ¿no? Además de que hay otras estructuras. Por lo tanto, en un corte transversal de la cóclea podemos distinguir estos componentes. Y acá tenemos el dibujo, fíjense ustedes. En este conducto conocido como la membrana vestibular, o digo el conducto vestibular, tiene líquido perilinfático, al igual que el conducto timpánico. Los dos tienen líquido perilinfático. Este líquido perilinfático se comunica con el espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que toda la masa encefálica está rodeada por el líquido cefalorraquídeo para amortiguar. Ese espacio se llama el espacio subaracnoideo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo tiene la misma composición de este líquido, se llama líquido perilinfático. En cambio, la rampa o el conducto coclear tiene líquido endolinfático. ¿Y cuál es la diferencia entre el líquido perilinfático y el endolinfático? Que el perilinfático tiene mayor concentración de potasio. Tiene menor concentración de potasio y mayor concentración de sodio para el líquido perilinfático, del vestibular y del timpánico. En cambio, del conducto coclear es el líquido endolinfático. La P entonces es perilinfático, no me he dado cuenta yo. Perilinfático, y acá endolinfático. Tiene líquido endolinfático que tiene una alta concentración de potasio y baja concentración de sodio. Y en esta superficie de la lámina basilar se encuentra el órgano de Corti y otras estructuras que vamos a ver más adelante. Y todo esto lo tenemos acá también dibujado, que luego veremos nosotros. Y también acá vamos a ver nosotros la membrana timpánica, el sistema circular que tiene el estribo. Acá tenemos el caracol. Si ustedes se fijan bien, el caracol está enterrado en la cavidad ósea del hueso temporal. Entonces, la porción petrosa del hueso corporal, en la porción petrosa del hueso corporal, hay una cavidad. En esa cavidad se encuentra esta porción que se llama la porción membranosa, ¿no? O sea, esta porción membranosa. Y esta porción membranosa tiene la cóclea como también el vestíbulo. Hemos indicado ya que el vestíbulo mantiene el equilibrio corporal y también mantiene la porción, o sea, controla la porción de la cabeza. Bueno, entonces, todo lo que es la parte en este caso de la cóclea y del vestíbulo, está rodeado de hueso. Por lo tanto, también el hueso transmite también el sonido, y esto lo hace a través de diapasón. Ustedes cuando ven al médico otorrinolaringólogo, el otorrinolaringólogo agarra un objeto metálico que se llama diapasón. Lo que hace es golpea en cualquier objeto y comienza a vibrar y lo lleva a la superficie de la zona de la zona del temporal, sobre todo a la apófisis mastoides, ¿no? Para preguntarle al paciente si escucha o no escucha, porque también el sonido se puede transmitir a través del hueso, ¿no? Hay vibradores electrónicos, o puede haber una diapasón que lo golpea antes y comienza a vibrar y lo acerca a la oreja para ver si escuchan o no escuchan. De esa manera uno puede más
más o menos hacer una exploración de la agudeza auditiva de los pacientes. Bien, si nosotros hacemos un corte, si hacemos un corte de en diferentes partes de lo que es la cóclea, más o menos se ve así. En realidad son solamente 3 conductos, pero como dan 2 vueltas y media, entonces se ve de esa manera, ¿no? Y todas ellas tienen sus fibras o terminaciones nerviosas que van a terminar en el nervio coclear. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que contiene. La importancia que tiene todo esto. Por mis quehaceres no me concentré bien. La verdad que yo estoy... Bueno, pero igual voy a explicar. Hemos indicado entonces la membrana de Reiner. Habíamos señalado que la membrana de Reiner es bastante delgadita. Es tan delgadita que en ocasiones las ondas sonoras o las vibraciones sonoras que van a ocurrir no va a afectar. O sea, por lo tanto, el conducto vestibular y el coclear actúan como si fuese una sola cavidad. ¿Por qué? Porque esa lámina de Reiner es bastante delgadita. En cambio, esta otra lámina es muy buena, la basilar. Y esta membrana basilar, si la membrana basilar estuviese más o menos en el sentido. ¿Por qué? Porque para poder comprender mejor, vamos a hacer lo siguiente. Esta cóclea la vamos a desenrollar. Como está envuelta, siendo en 2 vueltas y media, la vamos a desenrollar y la vamos a mostrar de esta manera. Por lo tanto, acá se puede apreciar, al igual que en esta parte, fíjense ustedes, hemos indicado que la ventana oval es esta ventana oval donde va a descansar la base del estribo. Y este estribo se puede desplazar hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del movimiento de la palanca que constituye el martillo y el yunque, conjuntamente el tímpano. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Esta base se va a dirigir hacia adelante cuando hay bastantes ondas sonoras hacia adelante. Pero si nosotros lo desenrollamos, vamos a mostrar nosotros la membrana basilar. Esta es la membrana basilar. Acá también tenemos la membrana basilar. Entonces, acá tenemos la ventana, esta es la ventana oval, y esta es la ventana redonda, Por lo tanto, cuando las ondas sonoras ingresan a la base de la lámina laminar por la ventana oval, entonces el líquido comienza a vibrar, va a haber una vibración sonora en esos líquidos por el movimiento o el desplazamiento de esa base del estribo. Pero ¿cómo es la disposición de esta base laminar? Esta membrana laminar, en ese extremo del oval, está formada como por 35.000 más o menos fibras. Esta lámina tiene como 30.000 fibras más o menos. Se llaman las fibras laminares. En ese extremo son bastante rígidas, pero a medida que va recorriendo se va haciendo cada vez más delgadito y en ese extremo es más flexible. Entonces, la lámina basilar está formada por fibras basilares. Esas fibras en ese extremo donde comienza, en la base de la lámina, es bastante pequeñito, o sea, su longitud de cada fibra es de 4 centésimas de milímetro. En cambio, en el otro extremo donde se encuentra el helicotrema se encuentra acá. Bien, habíamos indicado que tiene 3 conductos. Un conducto sería, voy a hacer acá, para que se pueda ver. Esta línea verde que viene es la membrana de Dexter. Entonces, este es un conducto o la rampa
vestibular. Esta es la rampa vestibular. Y esta de acá es la rampa o conducto endococlear. O coclear, perdón, o coclear. Y esto de acá es la rampa timpánica. Por lo tanto, fíjense ustedes, tenemos tres conductos, como hemos indicado: vestibular, coclear y timpánica. Pero esta membranita que ven acá, que es la membrana de Zeissner, es bastante delgadita, entonces no se la toma en cuenta, se la considera como si fuese una sola unidad. Y estas, cuando llegan a este extremo, este es helicotrema. Helicotrema. Entonces, el extremo opuesto sería el helicotrema, siempre y cuando esto esté desenrollado. Si esto es enrollado, lo vamos a desenrollar y lo vamos a mostrar así para que se pueda apreciar. Por lo tanto, acá lo que queremos ver nosotros son las fibras. Estas fibras son rígidas acá y acá de manera intermedia, que son bastante flácidas, se puede decir, o bastante flexibles, ¿no? Flexibles. Y eso sería el helicotrema. El helicotrema es simplemente un orificio de comunicación entre estos dos conductos y la rampa timpánica o el conducto timpánico. Y entonces, cuando esto se desenrolla, más o menos llega a una distancia donde uno puede apreciar este. Y ahora, ¿qué tiene esto? O sea, es un poquito, no sé si se puede comprender, pero un extremo, diremos, este extremo de acá, este extremo de estas fibras, está adherido a la parte del nodiolo. El nodiolo es la parte ósea, ¿no? Y el otro extremo están como lengüetas, o sea, como más o menos como las teclas de una armónica. Y el otro extremo acá está bastante libre, por lo tanto, estas van a vibrar dependiendo de las ondas sonoras o de las ondas vibratorias que van a penetrar por la ventana oval. Muy bien, entonces, de esa manera, vemos que la porción de delante es fibrosa, separa de 2 a 3, dicen, ¿no? Los conductos. Contiene de 20.000 a 30.000 fibras basilares. Las fibras son estas que están como peldañitos de escalera, ¿no? Estas son las fibras basilares, ¿no? Son como 30.000 más o menos, ¿no? Que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, se proyectan hacia la parte de afuera, la parte libre. Bueno, me estoy complicando con la explicación. Hace tanto en la mañana estaba explicando, pero lo hice de manera más sencilla, ¿no? Esto de acá, que si ustedes volvemos a ver, se entiende acá mejor. Acá tenemos la ventana oval donde se va a sentar o va a descansar la base del estribo. Esta base del estribo puede desplazarse hacia adentro o hacia adelante, ¿no? Y acá tenemos el helicotrema, como hemos indicado. Bien, ¿qué más podemos indicar? La longitud de las fibras basilares aumenta progresivamente. O sea, en este estrecho es bastante corto, pero es va aumentando hasta que llega hasta 5 décimas de milímetro, ¿no? Bien, acá dice, ¿no? Hasta 5 décimas de milímetro en el extremo de la cóclea del helicotrema. Sin embargo, el diámetro de las fibras disminuye desde la ventana oval hacia el helicotrema. Acá es de mayor diámetro, acá es más delgadita, de menor diámetro y es más flexible. Y esto, bueno, ¿qué pasa cuando entran las ondas sonoras o estas ondas vibratorias? La membrana basilar se va a doblar, ¿no? Las fibras cortas vibran mejor a una frecuencia alta. Claro, tiene que haber una frecuencia alta para mover estas fibras que son rígidas, que son duras. En cambio, las fibras largas, en este extremo, estas fibras largas, vibran mejor con una frecuencia baja. Bien.
cómo se va a doblar la membrana basilar. Esta es la membrana basilar. ¿No? Hemos indicado que esta se considera como un solo tubo en la que se encuentra la membrana vestibular y la membrana coclear. Por lo tanto, cuando la vibración cuando se dobla y hay una frecuencia elevada de estas ondas, hace que esta membrana basilar tenga que se doble, pero se va a atenuar a corta distancia y eso sería el efecto que se tiene cuando las ondas de la cóclea son de alta frecuencia. En cambio, cuando son de una frecuencia intermedia, entonces la membrana basilar, fíjense ustedes, esta parte intermedia tiene unas fibras un poco más flexibles, por eso que se va a doblar, ¿no? Así acá. Y cuando las ondas tienen una frecuencia baja, entonces recién se va a doblar la parte más, las fibras más laxas y más flexibles. Bien, por lo tanto, ese es el efecto de las ondas sonoras con la frecuencia que tienen. Cuando es de frecuencia alta, va a producir el doblaje de lo que es la membrana basilar. Frecuencia alta, frecuencia intermedia y frecuencia baja. Bueno, acá también podemos ver eso. Entonces, las ondas se propagan a distancia corta, provocando lo que es el punto de resonancia y estas se desvanecen. En cambio, cuando es de frecuencia intermedia, atraviesa hasta la mitad del trayecto y luego se desvanece. Y cuando las frecuencias las ondas cuando son de frecuencia baja, va a haber recorre toda la longitud de la membrana basilar y esta parte del cien, ¿no? Va a doblarse. Bueno, entonces eso es lo que respecta a las ondas sonoras, a las frecuencias de las ondas sonoras. El órgano de Corti, bien, fíjense ustedes, habían otros indicado que en esta membrana basilar se encuentra el órgano de Corti. Entonces, el órgano de Corti se encuentra en la superficie de la membrana basilar. Habíamos señalado que la membrana basilar se va a doblar y dependiendo de la frecuencia, si es alta, si es intermedia o si es baja. Pero, ¿qué contiene el órgano de Corti? Anteriormente hemos señalado que el órgano de Corti va a generar impulsos nerviosos para que se transmitan a través del nervio coclear. Este ganglio espiral que tiene neuronas tiene terminaciones nerviosas que van a hacer una sinapsis con estas células ciliadas internas. ¿Y cuáles son estas células ciliadas? Acá tenemos una célula ciliada, fíjense ustedes, esta es una célula ciliada. Entonces, acá tenemos una hilera de células ciliadas internas y células ciliadas externas. La disposición de las células ciliadas externas, que constituyen como 12.000 células ciliadas o neuronas, 12.000 neuronas, que son las células ciliadas externas. Estas células ciliadas están ancladas en una fibra o en una lámina llamada la lámina reticular, que vamos a ver en otra diapositiva. Pero son el número de 12.000 las células ciliadas externas. En cambio, las células ciliadas internas, el número es menor, aproximadamente 3.500, pero tiene un diámetro mayor. Su diámetro de estas es de 12 micras y el diámetro de estas de 8 micras. Pero, ¿qué importancia tienen las células ciliadas internas? Las internas hacen una sinapsis con estas terminaciones nerviosas de las neuronas del nervio coclear, ¿no? O de Corti, ganglio de Corti, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos una
una célula ciliada. Estas células ciliadas son las que van a producir la vibración. ¿Y de qué manera lo hacen? Esta célula ciliada, hagamos de cuenta que sea la célula ciliada interna, ¿no? Estas células ciliadas internas, en su membrana apical, en la parte superior, tienen unos esterocidios. O sea, son como unos cilios, o como unos cilios que tienen una estructura rígida proteica, que van de un extremo es corto y cada vez se hace más largo, y el más largo se conoce como simetrocilio. Hay aproximadamente como 100 cilios en el borde apical de esa célula ciliada, que es una neurona, ¿no? Pero cada cilio de los 100 cilios que tienen están comunicados por unos filamentos finos. Lo que ven acá son unos filamentos finos. De tal modo de que estas pueden inclinarse hacia un lado o hacia el otro lado. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Para eso debemos seguir comprendiendo qué componentes más tiene una célula ciliada. Entonces, las células ciliadas tienen estereocilios, en número de 100 aproximadamente, y la parte de la base y las caras laterales están haciendo una sinapsis con terminaciones nerviosas del ganglio de Corti, ¿no? Estas son neuronas. Acá tenemos las neuronas. Su terminación no lo dice de manera correcta, ¿no? Estas son las neuronas. Bueno, entonces, estas neuronas van a estas neuronas tienen sus axones, y estos axones cuando llegan al tronco del encéfalo, es el tronco del encéfalo, a nivel del bulbo raquídeo, es el bulbo raquídeo. Van a hacer unas sinapsis. Muy bien, entonces hemos visto nosotros de que una célula ciliada interna tiene sinapsis con terminaciones del ganglio coclear, son terminaciones nerviosas de la cóclea, ¿no? O del nervio coclear. Bien, pero si ustedes se fijan, estos cilios están anclados en una lámina que se llama la lámina reticular, ¿no? Y la otra lámina en la que se encuentran las células ciliadas es la lámina basilar. Creo que lo vamos a ver acá mejor, ¿no? Sí. Acá tenemos en la próxima diapositiva en la que vamos a ver mejor. Acá nos indica el diámetro de estas células ciliadas internas que son mayores de 12 micras más o menos, ¿no? Y de las células ciliadas externas son 8 micras. Hemos indicado que estas son las células ciliadas externas, que están dispuestas en 3 filas, ¿no? Y tienen mayor número, 12.000. Como también hemos indicado que las células ciliadas internas están solamente en una fila y son como 3.500. Aunque su diámetro es mayor, va a llegar hasta 12 micras de diámetro. Y en esta parte vamos a ver la... Sí. No, es en la otra, pero igual acá lo vamos a apreciar lo que hemos indicado. Hemos indicado que estas son las células ciliadas internas, que van a ser unas sinapsis con estas filas terminales del ganglio coclear, del Corti, ¿no? Pero fíjense, las células ciliadas externas no hacen tanta conexión, son las células ciliadas, las externas no, las ciliadas sí, y las ciliadas en un 90% más se van a comunicar, van a ser sinapsis con esas, por lo tanto, son las que van a generar los impulsos nerviosos y van a ser transmitidos a través del nervio coclear de Corti, y por los axones van a formar lo que se conoce como el nervio coclear, que es parte del octavo par. Bien, entonces las señales auditivas se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas. El 90% de las fibras nerviosas del nervio coclear estimulan
regula a las células ciliadas internas, del 10% a las externas. Si hay un daño, si habría un daño de las células ciliadas externas, podría haber una hipoacusia, ¿no? Por eso se dice que las células ciliadas externas regulan, controlan la función de las células ciliadas internas a través de unas fibras que proceden del tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo hay unas fibras que vienen en sentido contrario, se llaman fibras retrógradas. Estas fibras retrógradas, cuando vienen del tronco del encéfalo, van a hacer conexión con estas células y de esa manera controlan la función de las células ciliadas internas. Y si habría un daño de estas, si estas se mantuvieran normales o íntegras, las internas, entonces estas externas, cuando se lesionen o cuando se dañan, pueden provocar una hipoacusia, es decir, una sordera. Y acá en esta diapositiva vamos a ver de manera clara que también acá lo tenemos en dibujo. Fíjense ustedes, habíamos señalado nosotros que las células ciliadas internas están dispuestas en una fila, pero tienen un menor número, son como 3.500. En cambio, las células ciliadas externas son como 12.000, están dispuestas en 3 filas y son más pequeñitos, su diámetro de 8 micros, es mayor. Pero estas están ancladas en esta fibra llamada fibra reticular o lámina reticular. Esta lámina reticular, fíjense, las tiene fijas a las células ciliadas tanto externas como internas, ¿no? Y en la parte inferior se encuentra la membrana basilar. Entre la membrana basilar y la membrana reticular hay unos pilares, se llaman los pilares de Corti. Por lo tanto, todas estas constituyen una sola unidad, una unidad rígida. ¿Qué significa eso? Que cuando, hace rato no hice mención, pero creo que es bueno repetir esa parte, hemos indicado que la membrana basilar es la membrana basilar. La membrana basilar puede doblarse, o sea, cuando llega a través de la ventana oval, cuando llega, esta se puede doblar y puede, va a generar ondas. O sea, cuando se dobla va a generar ondas y va a ir en dirección del helicotrema. O sea, esto se dobla más o menos así, como han visto ustedes el halcón, ahí ¿no? Bien, o puede doblarse un poco más acá. Pero cuando esta se dobla, va a generar ondas, así como cuando, por ejemplo, si tenemos un estanque lleno de agua y nosotros lanzamos una piedra, se van a generar ondas, ¿no? Así van a ver que generan ondas. Entonces, estas ondas se van a dirigir en dirección del helicotrema, pero para eso, fíjense, se va a doblar dependiendo de la frecuencia, alta frecuencia, frecuencia intermedia o frecuencia baja. Se va a doblar y cuando se dobla, van a generar estas ondas. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Ya sabemos que la membrana basilar, la membrana reticular y los pilares de Corti van a formar una unidad bastante estable y rígida, de modo tal que cuando la membrana basilar, cuando asciende, va a arrastrar a la membrana reticular hacia arriba, en este sentido, hacia arriba, pero hacia adentro, se va a desplazar hacia adentro, hacia el interior, ¿no? En cambio, cuando la membrana basilar desciende, también arrastra esta va a descender, pero se va a dirigir hacia afuera. Y este ejemplo lo vamos a trasladar acá. Acá tenemos la membrana basilar, tenemos la membrana reticular, los pilares de Corti, que cuando estas se desplazan o ascienden hacia arriba, esta también se va hacia arriba, pero se dirige hacia el modiolo, o también llamada columela, se dirige así. Esta
Estos cilios, pues los cilios están sumergidos en la membrana pectoria, que tiene una sustancia gelatinosa. Por lo tanto, cuando hay una vibración de la membrana basilar, ¿qué va a ocurrir? Cuando la membrana basilar asciende, esto se va a desplazar acá, en esta dirección. Y si viene en esta dirección, esa membrana reticular, si viene en esta dirección, ¿qué va a ocurrir con estos cilios? Estos cilios, al estar en contacto con la membrana pectoria, estos cilios se van a inclinar acá. Si esto viene por acá, entonces los cilios, como son líquidos, se van a inclinar acá. Entonces, si habría una desviación del pequeño al mayor, que es el cinetocilio, si habría una desviación, entonces se va a despolarizar esto. Se van a despolarizar las membranas, o digo los canales de potasio. Acá hay canales de potasio, que vamos a ver en otra diapositiva. Hay canales de potasio, que lo veremos en otra diapositiva. Entonces, ya sabemos, esta de acá es la membrana reticular en la que están ancladas o fijadas estas células ciliadas. Por lo tanto, cuando la membrana basilar asciende, esta también asciende, pero esta se viene a este lado. Y al venirse al lado de la columela, entonces se van a doblar estos, se van a doblar los estereocilios. Y cuando se doblan, se van a despolarizar, es decir, que va a ingresar moléculas de potasio, ingresan moléculas de potasio al interior y se despolarizan. Pero acá tenemos canales de calcio que también se van a activar, y cuando se activan van a aumentar la despolarización, va a haber mayor despolarización por la apertura de los canales de calcio. Y en este caso, las vesículas que contienen un neurotransmisor del glutamato van a ser liberadas a esta sinapsis con esta neurona aferente o con estas terminaciones nerviosas, ¿no? Y de esa manera, entonces, estos movimientos, como hemos indicado, cuando los estereocilios se doblan o se inclinan hacia este lado, hacia el lado mayor, alejándose del moviolo, entonces va a producir una despolarización. Pero como esto se va a mover, como hemos indicado en el anterior, se va a mover hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Por lo tanto, estas también se dirigen hacia un lado o hacia el otro lado. Pero cuando van en dirección del cinetocilio, se va a despolarizar. Pero si van en dirección contraria, va a haber una hiperpolarización. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a haber una excitación de las neuronas y van a transmitir los impulsos nerviosos a través de estas fibras. Estas fibras van a llegar al ganglio espiral de Corti, en la que se encuentran las neuronas o los somas de las neuronas, y los axones, como hemos indicado acá. Las células ciliadas, estas son las terminaciones nerviosas del ganglio de Corti. Esta información auditiva es transmitida a través de los axones para que llegue sobre todo a nivel de del bulbo raquídeo, de la protuberancia, como también del mesencéfalo, pero sobre todo de la parte superior del bulbo raquídeo. Ahí se puede distinguir cómo los cilios, ¿no? Cómo los cilios se van a doblar cuando están en contacto con la membrana pectoria. Bien. Entonces, y acá tenemos que ver ustedes la estría vascular. La estría vascular es la que va a secretar el líquido que se conoce como líquido endolinfático, ¿no? En cambio, aquí está el líquido perilinfático y acá tenemos el líquido perilinfático. Se acuerdan ustedes de la escala vestibular,
de la escala timpánica, o también conocida como rampa vestibular, rampa timpánica y la rampa coclear. Y fíjense, hemos hablado de la membrana tectoria, esta es la membrana tectoria, que entra en contacto con los cilios. Acá está menor el dibujo, ¿no? Con los cilios. Y estas células que están acá son células de sostén para mantenerlas fijas a estas células ciliares. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el interior de la este. Bien, una vez que se han generado los impulsos nerviosos, estos impulsos son transmitidos hacia hacia el tronco del encéfalo, pero sobre todo a la parte superior del bulbo raquídeo. Entonces, de la cóclea se envían estos axones hacia, hacia los núcleos cocleares, que son ventrales y dorsales, anteriores y posteriores. Y acá van a hacer una sinapsis con una neurona de segundo orden. Y esta neurona de segundo orden se va a cruzar al lado opuesto para luego dirigirse hacia arriba. Y va a llegar al núcleo olivar superior. Algunas de estas, van a hacer una sinapsis acá y algunas pasan de largo, pero la mayoría de estas cruzan al lado opuesto. Sin embargo, hay otras que continúan por el mismo lado, ¿no? Y fíjense ustedes, acá se pueden cruzar también. Estas que estaban hasta la protuberancia se cruzan, pero van a subir a través del núcleo, a través del menisco lateral. Ya sabemos que el menisco lateral es una especie de una cinta, su interior se encuentran esas fibras, ¿no? Y van a llegar hasta el núcleo, donde las células. Algunas de esas van a ser sinapsis y algunas pasan de largo, pero finalmente van a llegar al colículo interior. Ustedes saben que los colículos son colículos superiores y colículos inferiores. Van a llegar a los inferiores, donde va a ser sinapsis casi todos en los colículos inferiores, y de acá se van a dirigir al tálamo, pero se va a dirigir al núcleo geniculado medial. Habíamos visto que otras iban al núcleo ventrobasal, otros iban al núcleo lateral, núcleo geniculado lateral ventral, ¿no? Otros al dorsal. Pero en este caso se va al núcleo geniculado medial, ¿no? Y de acá hay una vía de la radiación, se llama la radiación auditiva. Esta se va a dirigir hacia el lóbulo temporal. Y el lóbulo temporal tiene tres circunvoluciones, una inferior, una media y otra posterior. Ahí podemos hacer nosotros, ¿no? Por lo tanto, el núcleo geniculado medial se va a dirigir hacia la corteza. Acá podemos apreciar nosotros el lóbulo temporal, que tiene una circunvolución inferior, una circunvolución media y una circunvolución superior. En la circunvolución superior, en la porción supratemporal, se encuentra la corteza auditiva primaria, y luego en su alrededor y la parte inferior se encuentra la corteza auditiva secundaria, también denominada la corteza de asociación. Se dice que existen seis capas a este nivel, y unas en este extremo, por ejemplo, van a excitar algunas neuronas, aquellas vías
Estas vías son vías que se transmiten con frecuencia baja, llegan acá para excitar a este tipo de estas. En realidad son capas tonotópicas. Estas capas tonotópicas en un extremo se dejan excitar por las ondas de frecuencia baja y en el otro extremo con ondas de frecuencia alta. Bien. ¿Qué ocurre acá en las secundarias? Hay muchas áreas auditivas, como se explicó, porque cada área se encarga de lanzar un rasgo de sonido. Es importante estas áreas para reconocer patrones secuenciales de sonido que están cerca del área de Wernicke. Wernicke es esta, que también se encuentra en el lóbulo, o digo en la circunvolución superior del lóbulo temporal. Este es el inferior, el medio y el superior. Bien, puede haber dos tipos de sordera, ¿no? Y esta sordera, una puede ser, por ejemplo, cuando hay un daño o una lesión a nivel de la cóclea o en el trayecto nervioso y todas las el trayecto nervioso del sistema nervioso central. Por lo tanto, si habría un daño, esto va a ocurrir, va a provocar puede producir un tipo de sordera, se llama la sordera nerviosa. Una alteración de la cóclea o del nervio coclear o de los circuitos del sistema nervioso central del oído. Eso provoca una sordera nerviosa. En cambio, cuando el daño ocurre en la cadena de huesecillos o en la parte del conducto externo, se denomina sordera de conducción. Es afectación de estructuras físicas del oído que conducen el sonido a la cóclea. Por lo tanto, los niños que tengan infecciones a repetición en el oído medio, con el tiempo puede ser tejido fibroso y esto no permite una buena transmisión de la información auditiva o de las ondas sonoras, ¿no? O también puede haber una otoesclerosis, un endurecimiento del oído medio. Bien, con eso concluimos. La verdad que me he chivado peor con este tema. En la mañana lo expliqué sencillito. Bueno, ni tan sencillo porque es algo complejo esto. Pero sin embargo, puede haber muchas enfermedades. Una enfermedad que se conoce con mucha frecuencia, si hablamos del sentido de la audición, sería, por ejemplo, el tinnitus. El tinnitus, también conocida como acúfenos, cuando una persona escucha como una especie de una cascada, o puede escuchar como vientos, o puede escuchar un silbido, a eso se conoce como tinnitus o acúfenos. Esto suele ocurrir cuando hay un daño de la cóclea. Pero no solamente de la cóclea, hemos indicado, acá fíjense ustedes, es el conducto auditivo externo, el conducto auditivo medio y el interno. Y en el interno se encuentra la cóclea, pero no solamente la cóclea y también que tenemos el vestíbulo. El vestíbulo es el encargado del sentido del equilibrio. En cambio, la cóclea es solamente del sonido. Por lo tanto, en esta estructura del vestíbulo también hay células ciliadas, así como hemos explicado que había células ciliadas internas y externas en la cóclea, también acá hay células ciliadas que cumplen las mismas funciones, también son neuronas, se encuentran en este conducto semicircular, son dos conductos semicirculares, ¿no? En ese nivel. Y en otra estructura que se llama el utrículo y el sacro, ahí también se encuentra eso. Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, alteraciones primero vayamos con lo que es la cóclea. Cuando hay alteraciones del tinnitus o de estos ruidos, las células ciliadas están afectadas a este nivel, a nivel de la cóclea.
Pero cuando una persona tiene mareos o tiene cinetosis, porque muchas veces cuando uno viaja, siente que en su entorno da vuelta, pero sí se llama cinetosis, ¿no? Algo parecido al mareo. Entonces, eso ocurre cuando está afectado el vestíbulo. El vestíbulo tiene su nervio, se llama el nervio vestibular, y la cóclea tiene su nervio, se llama el nervio coclear. Ambos constituyen el octavo par craneal, ¿no? Y con eso hemos concluido, me confundí feo, porque estaba en otras o sea, uno cuando no está concentrado, porque estaba con la cuestión con esa cuestión de la maratón, que no puedo registrar, o sea, los estudiantes que están registrados, les pedí que se registren en esta planilla electrónica que existe o digital, pero uno se registra, lo cierra y lo vuelve a abrir y ya no encuentra su nombre, o sea que no registra. No sé si ustedes han intentado, ¿no han visto ustedes? Bien, no van a participar ustedes en la brigada, o dime en la maratón, ¿no? No están obligados, sí, pero si desean pueden registrarse. Pero hay varios estudiantes que se han registrado y la inscripción es hasta mañana, hasta el mediodía. En realidad hay que entregar ya mañana al mediodía la nómina y yo no puedo entregar, ¿por qué? Porque no se puede registrar. Uno registra y se pierde, o sea, se vuelve a borrar. Pero para eso, no sé si ustedes saben cómo puede ocurrir esto o cómo puede registrarse, porque enviaron una especie de